Bienvenidos a Susurros de la Luna, un lugar donde las palabras se convierten en estrellas y las ideas flotan como suspiros en la noche. Esta noche estaremos leyendo el nuevo libro Corazón Invertebrado, un amor imposible que desafía la razón. El corazón, ese órgano vital que nos mantiene con vida, se suele imaginar robusto, fuerte, capaz de soportar los embates de la existencia, pero ¿qué ocurre cuando el corazón, en lugar de ser sólido, es invertebrado? ¿Qué sucede cuando se pliega con cada suspiro, se quiebra con cada emoción, se desploma ante la más leve brisa del amor? Un corazón invertebrado no tiene huesos que lo sostengan, no tiene estructura que lo protejan. Es frágil, vulnerable, un lienzo en blanco que se pinta con cada sentimiento, un susurro que se pierde en la inmensidad del viento. Es el corazón de aquellos que aman con toda su alma, pero que saben en lo más profundo que su amor no será correspondido. Nuestra historia habla de dos almas que, desde el primer instante, se encontraron atrapadas en la red de un amor imposible. Dos corazones invertebrados que flotaron juntos por un tiempo, sintiendo cada latido como un milagro, pero sabiendo que estaban destinados a sufrir. Sus emociones eran un delicado ballet de mariposas flotando en un mar de incertidumbre, arte y magia. Este libro es un viaje a través de sus miradas, sus pensamientos y sus sentimientos. Es una exploración de la belleza y la tristeza de amar sin reciprocidad, de la fuerza y la debilidad que coexisten en el corazón humano. Es una oda a la vulnerabilidad, una celebración de la fragilidad que nos hace humanos. Porque al final todos tenemos un corazón invertebrado, un rincón de nuestra alma que se dobla y se quiebra con el amor. Y es en esa fragilidad donde encontramos la verdadera esencia de nuestra humanidad. Capítulo 1. Mariposa azul. ¿Cómo olvidarme de Marta? Si la primera vez que la vi, el mundo parecía detenerse a su alrededor. Era una tarde tibia de verano. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Me encontraba en un parque, refugiado bajo la sombra de un árbol, absorto en mis pensamientos, cuando de repente ahí estaba ella, como una aparición etérea. Marta vestía un elegante vestido azul que ondeaba suavemente con la brisa, como las alas delicadas de una mariposa. Cada paso que daba era una danza, un poema en movimiento que hipnotizaba a cualquiera que la observara. El azul de su vestido contrastaba con su piel clara, resplandeciendo con una magia propia, irradiando una luz que parecía emerger desde su interior. Su cabello, suelto y libre, caía en cascadas sobre sus hombros, bailando al compás del viento. Los rayos del sol jugaban entre sus mechones, creando destellos dorados que acentuaban aún más su aura mágica. Había algo en su andar, en su manera de moverse, que evocaba el arte en su forma más pura y sublime. Cada gesto, cada mirada, parecía estar cuidadosamente coreografiada, como si fuera consciente del espectáculo que ofrecía al mundo. Recuerdo cómo mi corazón empezó a latir más rápido, cómo mis manos se humedecieron con un sudor frío, incapaz de apartar la vista de ella. Marta no era solo una mujer caminando por el parque. Era una obra de arte viviente, una sinfonía de colores y movimientos que me atrapó desde el primer momento. Sentí que había encontrado algo especial, algo que rara vez se encuentra en la vida, un destello de pura belleza y gracia. Mientras ella se acercaba, su mirada cruzó con la mía. Por un breve instante, fue solo un segundo, pero en ese momento el tiempo se detuvo. Sus ojos, profundos y llenos de misterio, parecían hablar un lenguaje que no necesitaba palabras. En ese cruce de miradas sentí una conexión inexplicable,
un lazo invisible que me ató a ella de una manera que nunca antes había experimentado. He estado en muchos países en el mundo, pero toda belleza fue poca después de verla. Marta dejó huellas en mi cuerpo y en mi vida, cicatrices invisibles que contaban la historia de un encuentro que lo cambió todo. Esa primera vez que vi a Marta, su figura se grabó en mi mente, en mi memoria como un tatuaje indeleble. La recuerdo como una mariposa azul, flotando en el aire, llevando consigo la promesa de algo mágico, algo que cambiaría mi vida para siempre. Cada vez que cierro los ojos puedo verla otra vez, moviéndose con esa gracia inigualable, esa magia que la hacía tan especial. ¿Cómo olvidarme de Marta, si desde ese día se convirtió en el latido mismo de mi corazón invertebrado? Capítulo 2. Versos de encuentro. ¿Cómo olvidarme de él, si la primera vez que lo vi todo en mi mundo cambió de color? Era una mañana fresca, con un ligero rocío cubriendo las hojas de los árboles y un cielo despejado que prometía un día perfecto. Estaba en mi lugar habitual del parque, con mi libro favorito en las manos, disfrutando de un momento de tranquilidad. Fue entonces cuando lo vi, caminando despreocupado, como si el mundo entero le perteneciera. Llevaba una mochila desgastada colgada al hombro, una guitarra a la espalda y unos versos de Borges escritos en un cuaderno que sostenía con una mano. Su presencia era magnética, imposible de ignorar. Había algo en su porte, en la manera en que se movía con tanta naturalidad, que me llamó la atención de inmediato. Antes de él, siempre me había sentido invisible, una sombra entre la multitud. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, fue como si de repente alguien viera a través de mi alma, alguien que realmente me veía. Sus ojos, oscuros y llenos de vida, se encontraron con los míos por un breve momento y sentí un estremecimiento recorrerme de pies a cabeza. Era la primera vez que alguien me miraba de esa manera, como si supiera ver más allá de mi exterior, como si viera algo especial en mí. Sentí una curiosidad inmediata, una necesidad de saber más sobre él, de descubrir qué historias se escondían detrás de esos ojos profundos y esa sonrisa serena. Recuerdo cómo mi corazón comenzó a latir con fuerza, cómo mis manos temblaron ligeramente al pasar las páginas de mi libro, incapaz de apartar la vista de él. Había una especie de magia en el aire, una conexión inexplicable que me hizo sentir viva de una manera que nunca antes había experimentado. Los versos de Borges que podía leer desde donde estaba sentada parecían cobrar vida a través de él, como si cada palabra tuviera un significado más profundo cuando salía de sus labios. Mientras él se acercaba, podía escuchar el suave sonido de la guitarra que llevaba consigo, como una banda sonora perfecta para ese momento. Cada paso que daba, cada movimiento que hacía, me dejaba más intrigada, más ansiosa por saber quién era ese hombre que había logrado capturar mi atención tan completamente. Fue entonces cuando se sentó en un banco cercano, sacó su guitarra y comenzó a tocar una melodía suave y melancólica. Los acordes resonaban en el aire, mezclándose con el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre las hojas. Su música tenía el poder de transportarte a otro mundo, uno lleno de sueños y emociones profundas. ¿Cómo olvidarme de él, si desde ese día se convirtió en la primera persona que realmente me vio, que me hizo sentir visible en un mundo donde siempre había sido una figura borrosa? Su guitarra, su mochila y esos versos de Borges dejaron una marca imborrable en mi corazón invertebrado, un recordatorio constante de aquel encuentro mágico que cambió mi vida para siempre. Capítulo 3. Notas en el viento.
Desde aquel primer encuentro en el parque, su imagen se quedó grabada en mi mente como una melodía persistente. Una canción que no podía dejar de tararear. Marta, con su vestido azul y su aire de mariposa, se convirtió en mi musa, mi inspiración. Cada día que pasaba sentía la necesidad de atraer su atención, de acercarme a ella, aunque una voz interior me recordaba constantemente que era inalcanzable. Decidí que la música sería mi medio, las notas en el viento mi mensaje secreto. Empecé a frecuentar el parque cada día, llevándome siempre mi guitarra. Me sentaba en el mismo banco donde la había visto por primera vez y comenzaba a tocar melodías suaves, esperando que mis acordes llegaran a sus oídos. Las notas volaban con la brisa como pequeños mensajeros, llevando mi corazón a través del aire. La veía pasar de lejos, siempre con su libro en la mano, absorta en sus pensamientos. Cada vez que su figura aparecía, mi corazón latía con más fuerza y mis dedos se deslizaban por las cuerdas de una mezcla de esperanza y desesperación. Sabía que era imposible, que Marta era como una estrella distante, brillante y hermosa, pero fuera de mi alcance. Sin embargo, más imposible parecía no intentar acercarme, no luchar por esa pequeña chispa de posibilidad. Mis esfuerzos no fueron en vano. Después de varios días de lanzar mis notas al viento, noté que Marta comenzaba a detenerse a escuchar. Desde su lugar habitual, miraba en mi dirección, aunque nunca directamente a mis ojos. Había una conexión silenciosa, una comprensión táctica que se formaba a través de la música, pero aún así, ella seguía siendo una mariposa esquiva, difícil de atrapar. Un día, mientras tocaba una melodía especialmente melancólica, vi cómo sus pasos se dirigían lentamente hacia mí. El aire parecía cargado de electricidad y cada acorde resonaba con una intensidad nueva. Sentí que mi corazón se detenía cuando se sentó en un banco cercano, su libro aún en la mano, pero sus ojos fijos en mis dedos que se movían sobre las cuerdas. Empecé a tocar con más pasión, cada nota cargada de mis sentimientos, de mi deseo de alcanzarla. Quería que entendiera a través de la música lo que no podía decir con palabras. Quería que sintiera la inmensa atracción que me llevaba a desafiar lo imposible e intentar lo impensable. Aunque sabía que el camino sería difícil, que el riesgo de caer en la desesperanza era alto, la visión de Marta, tan cerca y tan lejos a la vez, me daba la fuerza para seguir. Esa tarde, cuando terminó mi última canción, Marta se levantó y se acercó un poco más. No dijo nada. Solo me miró con esos ojos profundos y misteriosos, y en ese silencio compartido supe que había logrado algo. Tal vez no era mucho, tal vez aún estaba lejos de alcanzarla, pero había dado un paso. Había tocado su mundo, aunque fuera solo con notas al viento. ¿Cómo olvidarme de Marta? Si desde ese día, cada acorde, cada melodía, lleva su nombre grabado. Ella era mi inspiración, mi desafío. Y aunque sabía que era un amor imposible, más imposible era no intentar alcanzarla, no dejarme llevar por la inmensa atracción que sentía hacia ella. Marta era mi mariposa azul, y cada nota que tocaba era un intento de seguir su vuelo, de llegar hasta ella, aunque fuera solo en sueños. Capítulo 4. Resonancia inalcanzable. Desde aquella mañana en el parque, su imagen se quedó grabada en mi mente como una melodía persistente, una canción que no podía dejar de tararear. Él, con su mochila, su guitarra y esos versos de Borges, se convirtió en un enigma fascinante, una obra inigualable que resonaba con cada gota de mi sangre. Sin embargo, siempre supe que era imposible que esas notas fueran para mí. Cada día
Me encontraba en mi lugar habitual del parque, libro en mano, esperando escuchar su música. Observaba desde la distancia, oculta en las sombras de los árboles, mientras él tocaba su guitarra y recitaba aquellos versos que parecían hablar directamente a mi alma. Sus palabras, cargadas de una belleza indescriptible, se entrelazaban con las melodías, creando una sinfonía que me atrapaba sin remedio. Pero sabía que era un caso imposible. Él era una figura popular, deseado por todos los que le presenciaban, especialmente por las mujeres que lo rodeaban con admiración y coqueteo. Yo, en cambio, era una figura invisible, una sombra entre la multitud. ¿Cómo podría alguien como él notar a alguien como yo? Era imposible, una fantasía que solo podía existir en mi mente. A pesar de todo, no podía evitar sentir una atracción inmensa por él. Su presencia, su voz, la manera en que sus dedos se deslizaban sobre las cuerdas de la guitarra, todo él despertaba una curiosidad insaciable en mí. Sabía que era imposible que él conociera mi mundo, que entendiera las notas que resonaban en mi ADN, pero más imposible aún me parecía dejar de ir al parque, dejar de escuchar su música, dejar de soñar con la posibilidad de que algún día nuestras miradas se cruzaran de nuevo. Un día, mientras él tocaba una melodía especialmente melancólica, sentí una fuerza irresistible que me llevó a acercarme un poco. Solo un poco más. Me senté en un banco cercano, mi libro aún en las manos, fingiendo leer mientras mis ojos se posaban en él. Cada acorde, cada palabra, parecía hablarme directamente, como si supiera de mi presencia, pero él nunca dejó de mirar a la distancia, como si estuviera buscando algo más allá de lo visible. Sus versos de Borges, recitados con una pasión que me hacía estremecer, describía sentimientos que resonaban con mi propia alma. Cada palabra era una nota en el viento, una promesa de algo más profundo, algo inalcanzable. Me sentía atrapada entre el deseo de acercarme y la certeza de que nunca podía alcanzar su mundo. ¿Cómo olvidarme de él? Si desde ese día él se convirtió en la primera persona que realmente me vio, aunque solo fuera en mis sueños. Sus versos, su guitarra, su presencia magnética dejaron una marca imborrable en mi corazón invertebrado. Sabía que era imposible, que nuestras vidas estaban destinadas a seguir caminos separados, pero más imposible aún me parecía dejar de sentir la inmensa atracción que me llevaba a desafiar lo irrealizable. Capítulo 5. Ecos del corazón. ¿Cómo olvidarme de Marta? Si ella nunca me vio, no me escuchó. Mi corazón invertebrado ya no podía soportar su frialdad e ignorancia hacia mí. Cada día en el parque, cada nota lanzada al viento, cada verso desesperado que escribía con la esperanza de alcanzarla, se perdía en el vacío. Mis dedos sangraban y se cubrían de callos por tanto tocar notas desesperadas. Pero Marta seguía siendo una mariposa azul, inalcanzable. Agoté cada verso, cada fragmento de mi alma, tratando de que me viera, de que sintiera al menos una fracción de lo que yo sentía por ella. Pero ella seguía inmersa en su mundo, indiferente en mi presencia, a mis esfuerzos. Todas mis noches solo podía soñar con abrazar su cintura, con susurrarle mis sentimientos al oído, pero esos sueños se convirtieron en una obsesión que no pude soportar. A veces pienso que es más fácil ser rechazados a nunca haber sido visto. El rechazo, por lo menos, te da un final del que puedes empezar de nuevo. La indiferencia te deja con la permanentemente duda de lo que pudo ser y la esperanza de lo que puede ser. Llegó un punto en que no pude más. Decidí dejar de ir al parque, de lanzar notas al viento, de lanzar notas al viento que nunca llegaban a su destino.
pero nunca pude dejar de escribirle canciones, de soñar con ella, de calmar la obsesión que me consumía. Marta se había convertido en el centro de mi universo, y aunque tratara de seguir con mi vida, ya no tenía vida. Cada pensamiento me llevaba a ella. Cada acorde resonaba con su nombre. Mis canciones, llenas de la desesperación y el anhelo que sentía, comenzaron a resonar con el público. El éxito llegó a mí de manera inesperada. Mis melodías y versos se hicieron famosos y mi nombre a ser conocido. Pero con cada éxito, con cada aplauso, solo sentía más intensamente la ausencia de Marta. Las mujeres venían y se iban, y cuanto más se parecían a ella, más me recordaban lo que nunca tendría. Tuve muchas otras, pero ninguna era Marta. Su imagen, su esencia, seguían siendo únicas, insustituibles. La música, que antes era mi refugio, se convirtió en un recordatorio constante de mi fracaso, de mi incapacidad para alcanzarla. Mi éxito público contrastaba amargamente con mi vacío personal. Decidí embarcarme en una gira, tratando de llenar el vacío con la emoción de los conciertos y el calor del público. Pero en cada ciudad, en cada escenario, ocurría algo extraño. Durante mis presentaciones, una mariposa azul siempre se posaba en mi guitarra. No sabía si era realidad o imaginación, pero esa visión constante de la mariposa azul me perseguía, recordándome a Marta, su inalcanzabilidad y mi obsesión por ella. ¿Cómo olvidarme de Marta? Si ella era la musa que inspiró mis mejores canciones, la razón de cada nota y cada verso. Aunque nunca la tuve, nunca dejó de ser el centro de mi universo, el corazón invertebrado que latía dentro de mí. Seguí con mi vida, pero cada canción, cada éxito, llevaba su nombre grabado, resonando con la obsesión que nunca pude calmar. Capítulo 6. Ecos de un reencuentro. Desapareció de la misma manera que apareció, dejando un vacío en el parque y en mi corazón. Cada día regresaba con la esperanza de verlo, de escuchar sus versos y su guitarra, pero él nunca volvió. Todo parecía una ilusión, una conexión creada por mi imaginación exagerada. No era la primera vez que me pasaba. Creo que el hecho de sentirme invisible hacía que mi cerebro creara estas historias en mi cabeza como método de defensa. Mi imaginación me daba vida, creaba estos personajes que me veían y se enamoraban de mí solo para luego dejarme caer en la dura realidad. Pero esta vez iba a ser diferente. Mi corazón invertebrado no iba a sufrir en vano. Decidí abrazar mis emociones y convertirlas en arte. Cada pieza se convirtió en un testimonio vivo de cada gota de sangre derramada por mi corazón invertebrado. Y con cada gota de dolor se abrió una capa más grande, una fuente infinita de inspiración. El proceso dolía. Cada creación era una herida abierta. Pero al terminar cada pieza, sentía como si una parte de mí hubiera ascendido. Elevaba mi arte a alturas inimaginables, llevando mis emociones a un lugar donde podían ser apreciadas y comprendidas. Con el tiempo, conocí a un amor recíproco y juntos creamos una familia, pero nunca lo olvidé a él y sus versos. Aunque mi vida siguió adelante y encontré felicidad, siempre fui fanática de sus letras y seguí su carrera a la distancia. Sus canciones se hicieron famosas, resonaban con su público y veía su éxito desde lejos. Me alegraba mucho por él, aunque nunca lo volví a ver. Su música seguía tocando mi alma, recordándome la conexión que una vez creí tener, una conexión que mi mente había creado pero que mi corazón nunca pudo olvidar. ¿Cómo olvidarme de él?
si su imagen y sus versos siempre estarán grabados en mi corazón. Aunque nuestras vidas tomaron caminos diferentes, Él siempre será una parte de mí, una inspiración que me llevó a crear arte desde el dolor y la esperanza. Mi corazón invertebrado encontró su fuerza en la vulnerabilidad, transformando cada lágrima en una obra maestra. Capítulo 7. Noche de encuentro. ¿Cómo olvidarme de esa noche? Me invitaron a cantar en una fiesta privada, una oportunidad que acepté sin duda. La música siempre me había llevado a lugares inesperados, pero nunca imaginé que esa noche me llevara de vuelta a ella. 10 años habían pasado, pero cuando la vi en el centro de la fiesta, supe que el tiempo no había borrado su magia. Mi mariposa azul, más hermosa y plena que nunca, irradiaba una gracia que nadie podía resistir. Era como si los años le hubieran quitado peso, dejándola más radiante, más vibrante. Su vestido azul brillaba bajo las luces y por un momento pensé que estaba imaginando cosas, pero no, era real, era ella. Y canté toda la noche para ella, cada nota, cada verso dirigido hacia su ser. Ella flotaba por la sala, moviéndose con una elegancia que parecía sacada de mis sueños. Mientras tocaba mi guitarra, sentía como si estuviera tocando su cintura, sintiendo su presencia en cada acorde. Ella se movía al ritmo de mi música como si la conociera a la perfección, como si nuestras almas estuvieran sincronizadas. La conexión era palpable, un vínculo que había permanecido intacto a pesar del tiempo y la distancia. Al final de la noche, por fin, pudimos tener un momento a solas. Ese momento que tanto había imaginado, que tanto había practicado, que tanto había soñado. Nos encontramos en un rincón apartado, lejos del bullicio de la fiesta. Ella me miraba con esos ojos que siempre habían capturado mi corazón. Y por un instante el mundo desapareció. Lo único que salió de mi boca fue: quiero que vuelvas a hacer lo que no hiciste nunca. Las palabras resonaron en el aire cargadas de significado y deseo. Era una súplica, era una petición que venía de lo más profundo de mi ser. Después de todos estos años, después de todas las canciones y sueños, solo quería una oportunidad de tenerla, de conocerla realmente. El momento que había esperado toda mi vida estaba finalmente aquí. Y con él una esperanza renovada de que lo imposible pudiera volverse realidad. Capítulo 8. Desilusiones y oscuridad. Qué terrible decepción. Estaba casada. Su esposo me había contratado esa noche. De vuelta a mi posición inferior. No sé por qué lo olvidé. Lo supe desde el primer momento. Ella es inalcanzable para mí. Sentí como mi corazón se desmoronaba dentro de mí. Podía sentir el dolor físico en mi pecho, pero fuera, frío como hielo. Mis ojos tristes y vacíos, pero la falsa sonrisa que he aprendido a llevar con tanto orgullo. Una chica se acercó a mí y lo único que podía pensar era con quién desquitarme tanto dolor. No sabía quién era, ni me imaginaba en el problema en que me estaba metiendo. Fue en la mañana del otro día que me enteré su nombre y que era la mejor amiga de Marta. Al enterarme traté de cortar, pero la chica fue muy insistente. Una noche nos llevaba a la otra y sin darme cuenta ya llevábamos saliendo meses. Y tenía toda la presión de la prensa cuestionando cuándo nos íbamos a casar. Para ser sincero, no tengo claro qué me llevó a pedirle matrimonio. Quisiera decir que fue la presión de la prensa para sentirme menos culpable, pero creo que dentro de mí el deseo de estar cerca de Marta era más fuerte que nada. Algo que nunca he podido decir en voz alta, pues suena macabro y quisiera pensar que no lo soy. El día de mi boda fue la primera vez que pude sentir una reacción de Marta. Estaba allí, en primera fila, hermosa,
radiante como siempre, más fría e inquebrantable para el ojo ajeno. Pero yo pude ver el dolor en su mirada. Sus ojos me decían que su corazón se quebrantaba en pedazos. ¿Será que me lo estaba imaginando? ¿Estaba yo buscando una excusa para salirme del lío en que me había metido? Su cuerpo no tembló un segundo. Su hermosa sonrisa plasmada en sus dulces labios. Todo el tiempo. Pero sus ojos me mostraban un corazón rompiéndose en pedazos. Podía ver las lágrimas de sangre derramándose dentro de ella. La noche aconteció sin complicaciones, pero para ser sincero, lo único que recuerdo de mi boda es ella. Ese contraste entre toda la belleza y gracia que exudaba. Ese contraste entre toda la belleza y gracia que exudaba en el exterior y el quebranto de sus ojos. Capítulo 9. Dolor y resignación. ¿Cómo olvidarme de él si rompió mi corazón en pedazos por segunda vez? Lo vi coqueteando con mi mejor amiga en la fiesta. La verdad es que es muy bueno para el juego del amor. ¿O será que la que está mal soy yo? Es que mi cerebro se sigue creyendo historias que nadie le ha hecho. Entre él y yo nunca ha habido nada. Todo ha sido entre yo y yo. Lo he vuelto a hacer. Me he vuelto a enamorar sola. En una sola noche. La conexión puede no haber sido real, pero el dolor sí lo es. Escuchar las historias románticas de mi amiga día tras día son como laceraciones en mi corazón con cada conversación. Pero, como siempre, busqué la manera de moderar ese dolor, convenciendo a mi corazón de que no se puede culpar al otro por un daño que uno mismo se ha hecho. Aprendí a vivir con el hecho de que escucharlo feliz me hacía feliz. Era como un tipo de pseudomasoquismo. Mi corazón aprendió que el dolor se sentía bien. Todo mientras él estuviese bien. Tenía que ser así porque ya la relación se miraba muy en serio. Pensé que estaba bien, que podía con todo. Pero el día de la boda fue como si me clavaran miles de alfileres en mi corazón. Era un dolor tan real que lo sentía físicamente en mi pecho. Logré mantener la compostura toda la noche. Nadie notó que me desgarraba por dentro. Ciertamente no él, que lucía tan feliz y tan brillante como nunca lo había visto. Sí noté una que otra mirada esquivante hacia mí, pero la deseché como más cuentos de mi imaginación. Mantuve la compostura mientras pude, mas cuando ya me sentía que me asfixiaba, me retiré. Nadie lo notó, volví a ser invisible. Pero cuando salí de allí y dejé todo salir, me desmoroné, me volví polvo, lloré como una niña, canté a gritos sus canciones. Me sentí la persona más tonta y egoísta del mundo, quien teniéndolo todo, le grita a los cielos por la felicidad de dos seres maravillosos que se merecen ser felices juntos. No recuerdo cómo llegué a casa. Esa noche oscura, solo recuerdo llorar toda la noche sin pensar ni el por qué. Me sentía culpable de sentirme como me sentía, pero no lo podía evitar. Lo había perdido para siempre. Capítulo 10. Despertar inquieto. No pude dormir toda la noche. Podía sentir su dolor. Podía ver sus lágrimas. Es como si la tuviera sufriendo a mi lado y yo sin poder hacer nada. No lo pude evitar. La mañana siguiente me puse mis tenis y salí corriendo hacia su casa. No sé ni cómo llegué, ni con qué excusa me iba a presentar. No tuve tiempo de pensarlo. Llamé a su puerta y me recibió como si hubiese estado esperándome. Me abrazó tan fuerte. Nos abrazamos por primera vez. Podía sentir su dolor. Pude sentir cómo temblaba. Pero me mostró una sonrisa y me hizo pasar.
No me preguntó por qué estaba allí. De nuevo, es como si me hubiese estado esperando. Me invitó a sentar en la mesa y se movió a prepararme un té. Yo solo podía seguirla con la mirada en todos sus movimientos. Es que no me acostumbro a la magia de su gracia. Ella vuelve extraordinario lo ordinario. La observo moverse en la cocina y solo puedo pensar, si fuera mía. Si pudiera en este instante levantarme y abrazarme a su cintura. Si pudiera ahora mismo quitarle todo lo que separa su piel de la mía y unir nuestros cuerpos en uno. Pero no es mía. Y no estoy aquí por mí. No estoy aquí por mí y mis deseos egoístas. Estoy aquí por ella. Solo quiero saber que esté bien. Se sienta conmigo a la mesa. Ella prefiere el café sobre el té. Y compartimos una taza y una larga conversación. Horas. Ni sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que nuestros ojos hablaban por sí solos. Nuestros labios decían una cosa, pero nuestras miradas lo decían todo. La noté triste, temblorosa, pero no pude preguntar nada. Tanto que escribo del amor y no sé hablar del amor. Tantas canciones que le he escrito y nunca le he podido decir lo que siento. Cuando mi corazón empieza a abrirse, mi ego interrumpe. Mi excusa de no hablar por hacer lo correcto no es más que una excusa por el miedo que siento a ser rechazado. Y aunque la tengo enfrente de mí, con sus ojitos hinchados de tanto llorar, con sus manitos temblando esperando que la sostenga, mi miedo gana y no digo nada. No hago nada. Mantengo la conversación más vacía y random que pudiera haber entre dos personas, por horas. Y sin ninguna anticipación me despido como un cobarde. La abrazo una y otra vez. No quiero dejarla, pero me fui como un cobarde. Y siento que ahora sí la perdí para siempre. Capítulo 11. Sombras de un encuentro. Despierto sonámbula con el toque de la puerta. No dormí en toda la noche. Es él, no lo puedo creer. Lo abrazo tan fuerte y siento que él me abraza a mí. No es mi imaginación, por algo está aquí hoy. No podemos conseguir separar nuestros cuerpos por un minuto, pero los dos avergonzados soltamos y le invito a pasar. Le ofrezco un té y nerviosamente busco lo mejor que tenga para ofrecerle. Los nervios me ganan, no puedo disimular. Mi cuerpo tiembla y solo espero que no lo note. Estoy de espaldas, pero siento su mirada en mi cuerpo. Si tan solo te pudieras levantar y tocarme, si solo me abrazaras, si te pudiera respirar, pero no. Me siento con él en la mesa y nuestras miradas se entrelazan y no se pueden soltar. Estoy temblando. Empiezo una conversación para romper el hielo y para calmar mis nervios, o eso creo, pero mantenemos esa misma conversación sin sentido por horas. No entiendo. Tus ojos me dicen una cosa, pero tus labios me dicen otra. Me confundes, me hieres. No lo puedo creer. Nunca pasa de ahí. Recuerdo cada palabra que pronunciaste, aunque no tenían importancia, aunque no decían nada realmente. Hablaste de tu gira, de tus conciertos, de la vida en la carrera. Yo te conté sobre mis últimos trabajos, las exposiciones, mis hijos. Parecía una conversación entre dos viejos amigos que se han perdido el rastro durante años. Pero cada vez que te veía a los ojos, sentía que todo era una farsa. Que debajo de esas palabras había algo más que ninguno de los dos se atrevía a decir. ¿Por qué no puedes decirme lo que siento en tu mirada? ¿Por qué tengo que seguir fingiendo que no hay nada entre nosotros? Tu mirada me quema. Cada vez que nuestras manos se rozan,
Un escalofrío recorre mi cuerpo. Sé que lo sientes también. Lo veo en la forma que apartas tu mano, la forma en que miras hacia otro lado. Me preguntaba si te dabas cuenta de que estás jugando con mi corazón, de que cada palabra tuya me hace daño, de que cada vez que me sonríes, sin decir nada, un pedazo de mí se rompe. En algún momento, el silencio se hizo insoportable. Nos quedamos mirándonos, sin saber qué decir. Te vi levantarte y sentí que mi corazón se hundía. No quería que te fueras, pero no podía pedirte que te quedaras. Sabía que si lo hacía, todo sería aún más doloroso. Así que te dejé ir, como siempre. Gracias por el té. Dijiste, fue agradable verte. Me levanté y te acompañé a la puerta. Te di un último abrazo, uno que duró más de lo necesario. Sentí tus brazos rodeándome y por un momento pensé que no te irías, que te quedarías conmigo. Pero entonces te apartaste y me miraste por última vez antes de salir. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo como mi corazón se rompía en 1000 pedazos. ¿A qué viniste? Quise gritarte, pero ya no estabas. Me deslicé hasta el suelo y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué siempre tenía que doler tanto? Me quedé ahí en el suelo, llorando por todo lo que nunca había sido, por todo lo que nunca sería. Sabía que no debía sentirme así, que no tenía derecho a reclamar nada, pero no podía evitarlo. Siempre había sido así contigo desde el primer día. Tú eras mi sueño imposible, el amor que nunca podía tener. Y ahora te habías ido de nuevo, dejándome con el corazón roto y la certeza de que nunca sería suficiente para ti. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez no me dejaría hundir. Me levanté, me sequé las lágrimas y me prometí a mí misma que no volvería a caer en la misma trampa. No más. No viviré más en la incertidumbre. No seguiré poniendo este corazón invertebrado en riesgo. Y mientras me miraba al espejo, vi una nueva determinación en mis ojos. Sí, dolía. Sí, lo amaba. Pero también sabía que me merecía más que este constante dolor. Merecía ser feliz. Merecía ser amada por alguien que no tuviera miedo a mostrarlo. Así que, aunque me costara, me prometí que seguiría adelante, que encontraría la manera de sanar, de ser feliz, de vivir sin él, porque al final sabía que la única persona que podía salvarme era yo misma. Y aunque mi corazón invertebrado se rompiera una y otra vez, también sabía que siempre encontraría la manera de recomponerse, porque después de todo, eso es lo que hacen los corazones invertebrados. Se doblan, se rompen, pero nunca se rinden. Capítulo 11. La melodía del olvido. ¿Cómo olvidarme de Marta si la perdí para siempre? La veo de vez en cuando, pero actúa muy distante. Mi corazón invertebrado no supo cómo amarla y ahora solo llora por ella. Sigo soñándola todas las noches. Sueño con esa última vez que la vi a solas, cuando pude tenerla entre mis brazos y decirle todo lo que sentía por ella, cuando pude tomar su cuerpo y hacer lo que por tantos años soñé, pero mi ego cobarde me lo impidió. Y ahora tengo que conformarme con tenerla en mis sueños. A veces la siento. Sé que ella tiene que estar pensando en mí, pero estoy resignado a que nuestro final no es un final feliz. Sigo escribiéndole canciones y cada vez que puedo se las canto, pero ella me da la espalda y pretende que no son para ellas.
pero sabe que son para ellas, porque la noto como empieza a temblar. Quizás piensa que es un juego, pero créeme que en el juego del amor yo soy el mejor perdedor. Cada vez que la veo mi corazón se encoge. Ella está ahí tan cerca y tan lejana. A veces cuando nuestras miradas se cruzan veo un destello de lo que una vez fue, de lo que pudo haber sido. Pero es solo un segundo y luego se va, dejando detrás un vacío que nada puede llenar. Me pregunto si alguna vez piensa en mí, si alguna vez se despierta en medio de la noche con mi nombre en sus labios. Quiero creer que sí. Quiero creer que en algún rincón de su corazón aún hay un lugar para mí. Pero cada vez que trato de acercarme, de romper el hielo, ella se aleja, levantando muros que no puedo atravesar. Una noche, después de un concierto, la vi en la multitud. Estaba allí, entre la gente, mirándome con esos ojos que siempre me han hechizado. Quise correr hacia ella, tomarla en mis brazos y no soltarla nunca. Pero no lo hice. Me quedé en el escenario, cantando una canción que escribí para ella, esperando que las palabras llegaran a su corazón. Esta es para ti, susurré al micrófono, para la mujer que nunca podré olvidar. La melodía llenó el aire y por un momento fue como si estuviéramos solos en el mundo, como si cada nota nos acercara un poco más. La vi cerrar los ojos, vi una lágrima deslizarse por su mejilla, pero cuando la canción terminó, ella se dio vuelta y se fue, dejándome con un corazón roto y una guitarra llena de promesas incumplidas. No puedo evitar escribirle canciones. Es mi forma de mantenerla viva en mi vida, de tenerla cerca, aunque sean mis letras. Cada acorde, cada verso es un intento desesperado por decirle lo que nunca pude decirle en persona. Te amo, susurran las notas, siempre te he amado. Pero ella no me escucha. O tal vez sí, y simplemente no quiere admitirlo. A veces cuando la veo temblar mientras canto, sé que mis palabras la alcanzan. Pero entonces se endereza, levanta la barbilla y me da la espalda, como si quisiera demostrarme que ya no le importo. Y eso es lo que más duele, saber que aún la amo con cada fibra de mi ser, pero que para ella soy solo un recuerdo doloroso, una sombra de lo que una vez fue. Saber que, aunque escriba 1000 canciones, aunque cante hasta quedarme sin voz, nunca podré tenerla de vuelta. Así que sigo adelante, intentando llenar el vacío con música, tratando de encontrar consuelo en las notas y los acordes. Pero cada vez que cierro los ojos, cada vez que dejo que mis dedos se deslicen por las cuerdas, ella está allí, en mis sueños, en mis pensamientos, en mi corazón. Marta, si alguna vez lees estas palabras, si alguna vez escuchas una de mis canciones y sientes una punzada de dolor, quiero que sepas que lo siento. Lo siento por no haber sido lo suficientemente valiente, por no haber luchado por ti cuando tuve la oportunidad. Lo siento por haberte dejado ir, por haberte perdido. Pero sobre todo, quiero que sepas que siempre te amé. Aunque nunca estemos juntos, aunque nuestros caminos sigan separados, siempre serás la melodía que llena mi vida, el eco de un amor que nunca muere. Capítulo 13. La dicha y el dolor. ¿Cómo olvidarme de él? Si ni siquiera puedo mencionar su nombre, porque me hace sentir culpable cada vez que siento el roce de sus manos. Me hace sentir frágil y vulnerable el saber que caigo una y otra vez, que con una simple sonrisa, que con una simple mirada
me hace caer redonda en sus brazos para que inmediatamente me deje caer. Porque con una canción hace caer a este pobre corazón invertebrado que no le sabe decir que no. ¿Hasta cuándo voy a entender que no es para mí? ¿Hasta cuándo voy a entender que un amor tan fuerte tiene demasiado poder? Por eso debe de ser imposible. Una persona que pueda llevarme al cielo con una mirada y hacerme bajar en caída libre con una palabra. Y Él lo sigue haciendo como si fuera un juego. Juega con su poder, juega con sus palabras, juega con sus letras, juega con mi corazón invertebrado. Y para ser sincera, no sé si tendrá fin, porque por más que intento alejarme, algo vuelve y nos une. La verdad, creo que hasta disfruto del dolor. Pero lo que más disfruto son las noches a solas con mi imaginación. Puedo jurar que puede sentirme. Puedo jurar que lo disfruta tanto como yo. Aunque el otro día me vuelva a doler. Este corazón invertebrado se ha convertido en un adicto al dolor que causa un amor imposible. Cierro los ojos y lo veo, siempre ahí, tan cerca y tan lejano. En mi mente, las fantasías toman vida y nos encontramos en lugares que nunca hemos visitado, compartiendo momentos que nunca han sucedido. En mis sueños, Él me pertenece por completo y yo a Él. Pero la realidad es cruel y cada mañana me despierto con el vacío de su ausencia. ¿Por qué no puedo dejarlo ir? ¿Por qué su recuerdo sigue aferrado a mi alma como una sombra que no se desvanece? Tal vez porque el amor que siento por Él es lo único que me hace sentir viva, aunque sea a través del dolor. Tal vez porque cada lágrima derramada es una prueba de que alguna vez sentí algo tan profundo y verdadero que nada ni nadie lo puede borrar. Cuando escucho sus canciones, me pierdo en sus palabras. Cada verso, cada nota es una promesa rota, una esperanza desvanecida. Me pregunto si Él sabe lo que me hace, si entiende el poder que tiene sobre mí. Pero lo más doloroso es que creo que sí sabe, y aún así no puede o no quiere detenerse. A veces me pregunto si Él también sufre, si en algún rincón de su corazón siente la misma agonía que yo. Pero esas preguntas solo me llevan a un laberinto de dudas y miedos del que no puedo escapar. Porque al final del día, la realidad es que estoy sola en esta lucha, sola con mi amor no correspondido y mi corazón invertebrado. Aún así, no puedo odiarlo. No puedo culparlo por ser quien es, por ser el objeto de mi devoción y destrucción, porque a pesar de todo lo amo. Lo amo con cada fibra de mi ser, con cada lágrima y cada sonrisa. Y tal vez, solo tal vez, algún día encontraré la fuerza para dejarlo ir, para sanar y seguir adelante. Pero hasta entonces, seguiré soñando con Él. Seguiré deseando lo imposible. Porque en esos sueños, aunque efímeros y dolorosos, encuentro una chispa de felicidad que me sostiene, una chispa de esperanza que me dice que de alguna manera este amor tiene un propósito, aunque solo sea enseñarme a vivir con un corazón invertebrado. El tiempo, ese impecable juez, pasó sin piedad. Los años transformaron nuestras vidas, dándonos y quitándonos en su andar. Cada uno siguió su camino, llevando consigo cicatrices que nunca sanaron del todo. Pero en esas cicatrices, en ese dolor, encontramos nuestras mayores verdades. Para él, la música se convirtió en su refugio y en su cárcel. Cada acorde, cada letra, eran recordatorios de un amor que nunca pudo ser. Pero también eran su manera de mantener viva esa chispa
esa conexión que, aunque dolorosa, le daba sentido a su vida. Sus canciones se hicieron más profundas, más auténticas, y el mundo las acogió con brazos abiertos, sin saber la historia detrás de cada nota. Se convirtió en un artista aclamado, su música resonando en corazones por todo el mundo, pero siempre con una parte de él que permanecía vacía. Para ella, el arte se transformó en su salvación y maldición. Cada trazo, cada pincelada eran intentos de capturar y liberar el dolor que llevaba dentro. Sus obras se volvieron más intensas, más conmovedoras, y fueron aclamadas por su profundidad y honestidad. Se convirtió en una artista renombrada, su trabajo exponiéndose en galerías y museos, tocando las almas de quienes las contemplaban. Pero siempre, en cada pieza, había un rastro de ese amor no correspondido, una sombra que nunca se disipaba del todo. Sus caminos se cruzaron de vez en cuando, en eventos, conciertos, en exposiciones. Siempre mantuvieron la distancia, un respeto silencioso por las heridas que nunca se cerraron. Cada encuentro era una mezcla de nostalgia, tristeza y resignación. Sabían que el amor que sentían nunca iba a desaparecer, pero también sabían que sus vidas habían tomado rumbos distantes, rumbos diferentes, caminos que ya no podían converger. Y aunque el dolor nunca desapareció por completo, aprendieron a vivir con él, aprendieron a encontrar belleza en las cicatrices, a apreciar los momentos fugaces de felicidad que compartieron en sus corazones invertebrados. Llevaban la marca de un amor imposible, pero también la certeza de que ese amor les había dado más de lo que les había quitado. Con el tiempo, aceptaron que algunas historias no están destinadas a tener un final feliz, pero eso no las hace menos valiosas, porque en el dolor y la pérdida encontraron una fuerza que nunca supieron que tenían, y aunque nunca pudieron estar juntos, siempre llevarán el recuerdo del otro, como un tesoro oculto en lo más profundo de sus almas. En ese entendimiento encontraron paz, una paz imperfecta, marcada por la melancolía, pero paz al fin y al cabo. Y así, con corazones invertebrados pero llenos de amor, siguieron adelante, sabiendo que, aunque separados, siempre estarían unidos por ese lazo invisible que solo los que han amado profundamente pueden entender. Y así llegamos al final de esta primera edición de Corazón Invertebrado. Si te gustaría tener el libro físico, voy a dejar el enlace en la descripción, el enlace de Amazon donde lo puedes comprar. Y si te da un poquito de curiosidad de saber qué pudo haber pasado luego, hay una parte 2 y también le dejaré el enlace del libro. Déjame en los comentarios si quieres que te lo lea. Nos vemos en un próximo episodio. Mientras tanto, sigue creando, sigue soñando.